Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal, amigas y amigos? Un abrazo, un feliz y bendecido domingo para todos. Hoy hemos preparado un tema. No llores, no temas. Estaremos tocando una historia bíblica y de esta historia bíblica vamos a traer lecciones muy importantes, pero sobre todo una palabra de vida, una palabra de aliento, una palabra de consuelo en esos momentos difíciles que muchas veces estamos viviendo. Mire, todos en algún momento de la vida nos hemos sentido rechazados, todos en algún momento de la vida hemos pasado por desiertos, por momentos de adversidad. Y muchas veces en esos momentos hemos llorado, muchas veces en esos momentos de la vida ha llegado temor a nuestro corazón. Muchas veces en esos momentos de la vida hemos necesitado consuelo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a conocer a un Dios que trae consuelo, a un Dios que trae vida, a un Dios que trae esperanza, a un Dios que nos dice, no llores, no temas, porque hoy estoy contigo. Así que le invito para que me acompañe en los siguientes minutos, porque hoy traemos una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo de parte de Dios para nuestra vida, para su vida. No llores, no temas. Ese es nuestro tema. No llores, no temas. Como lo decíamos hace algunos instantes, todos en algún momento de la vida nos hemos sentido rechazados por alguien. Todos en algún momento de la vida nos hemos sentido sin esperanza. Todos en algún momento de la vida hemos necesitado una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra de consuelo. Todos en algún momento de la vida hemos sentido que lo que más queremos o lo que más amamos se nos está yendo. Todos en algún momento de la vida hemos llorado en medio de la adversidad. Todos en algún momento de la vida hemos sentido miedo en medio de los problemas. Y créalo, no ha sido solo el caso suyo, no ha sido solo el caso nuestro. También ha sido el caso de muchos personajes de la historia bíblica. Y hoy le quiero contar el caso de la historia de una mujer que se sintió así, como muchas veces usted y yo nos hemos sentido, o como de pronto nos estamos sintiendo en este momento. Hoy estaremos contando el caso de una mujer que fue rechazada, una mujer que fue desplazada, una mujer que se sintió morir, pero también una mujer que sintió que lo que más amaba en ese momento se estaba perdiendo. Una mujer que sintió que su esperanza se estaba perdiendo. Una mujer que necesitó una palabra de consuelo. Una mujer que necesitó una palabra de vida. Pero sobre todo, lo más hermoso de esa historia es que aunque tiene este episodio de dificultad, de adversidad, de desesperanza, tuvo un final feliz. Tuvo un final lleno de esperanza. Y lo tuvo porque el Dios que usted y yo tenemos es el Dios de esperanza, es el Dios de vida. Y la historia que vamos a contar el día de hoy es de una mujer llamada Agar. Esta historia está en el libro de Génesis, en el capítulo 21, del verso 14 al verso 21. Así que si usted quiere seguir la historia de hoy y tiene allí una Biblia a la mano, le invito para que vaya. Génesis capítulo 21, del verso 14 al verso 21. Pero permítame, antes de contarle la historia, antes de leerle este texto bíblico, permítame primero y le meto en contexto. Resulta que Abraham, el padre de la fe, del cual hemos hablado mucho, Abraham había tenido un hijo con la sierva de su esposa Sara. Y la sierva de Sara se llamaba Agar. Recordemos que Sara era estéril. Sara no podía tener hijos. Y ellos habían recibido una promesa de parte de Dios que tendrían un hijo. Al ver Sara que pasaba el tiempo y que ese hijo no llegaba, se le ocurre a Sara la idea, podríamos decirlo que la mala idea, de decirle a Abraham: oye, Abraham, Dios nos prometió un hijo. Yo soy estéril. Ha pasado el tiempo y la promesa no ha llegado. ¿Por qué no tienes un hijo con mi sierva Agar? Y ese hijo de ella lo hacemos como si fuera nuestro. De pronto Abraham le dijo a Sara: ese es el hijo
que Dios prometió darte. Ten un hijo con mi sierva Agar. Y Abraham, ni corto ni perezoso, le toma la idea. Se llega a Agar y tiene con ella un hijo. Y ese hijo se llamó Ismael. Y allí en casa vivía Abraham, vivía Sara, vivía Agar y vivía también su hijo Ismael. Pero Dios le dijo a Abraham que el hijo que él le iba a dar, que el hijo que él le había prometido, no era el que había tenido con la esclava de Sara, con Agar, sino uno que tendría con su esposa Sara. Esa mujer que era estéril tendría un hijo con Abraham y ese sería el hijo de la promesa. Y resulta que Dios con el tiempo le cumplió la promesa a Abraham y le dio el hijo que tanto le había prometido. Ahora ya vivían Abraham, Sara, Agar, Ismael y el nuevo hijo de Abraham, el de la promesa, Isaac. Pero eso de que Abraham hubiese tenido un nuevo hijo, eso de que Abraham hubiese tenido un hijo con Sara, no le cayó nada bien a Agar. Y Agar empezó a hacerle la vida imposible a Isaac. Y se dice allí en la historia bíblica que una vez Sara vio cómo Agar e Ismael le hacían bullying a Isaac. Para utilizar un término moderno, en otras palabras, Agar e Ismael se empezaron a burlar de Isaac. Así que esto del bullying no es nuevo, esto viene de hace mucho tiempo. Y dice la Biblia que Sara se molestó con Agar e Ismael porque se estaban burlando de su hijo. Y Sara va donde Abraham y le dice: oye, Abraham, echa a esta mujer de la casa porque se está burlando de nuestro hijo. Y dice la Biblia que así sucedió. Abraham echó de la casa a Agar e Ismael. Y dice Génesis capítulo 21, versículo número 14, que después de que Sara le dijo a Abraham que echara a Agar, dice que muy temprano Abraham se levantó, tomó pan y se lo dio a Agar. Dice que también tomó una bolsa de cuero con agua y se la puso a ella en el hombro y la despidió junto con el niño. Eso fue lo que hizo Abraham. Se levantó temprano, le hizo caso a su esposa, cogió agua, cogió pan y le dijo a Agar e Ismael: váyanse de la casa, no podemos vivir juntos. Y dice el relato bíblico que Agar se fue en dirección al desierto y allí se perdió hasta que llegó un momento donde se le acabó el agua. Quiero que usted se imagine eso por un instante. En pleno desierto, con agua y pan, y se le acaba la provisión. Y dice la Biblia que ella acostó al niño bajo un arbusto. Y como no quería verlo morir, se apartó de él y fue a sentarse no muy lejos de allí. Y mientras estaba sentada, dice el relato bíblico, que esta mujer se echó a llorar. Quiero que se imagine la historia. Una mujer desplazada, una mujer que fue echada de la casa donde estaba, una mujer que salió de la comodidad que tenía con solo agua y pan. Va al desierto, se pierde y las provisiones se le terminan. Su hijo se debilita y ahora está a unos cuantos metros de él, esperando su muerte. Y ella empieza a llorar. Una historia que nos narra un momento difícil. Una historia que nos narra un momento de desesperanza. Una mujer, repito, que fue rechazada y desplazada. Una mujer a la cual le tocó salir al desierto. Una mujer que en ese instante estaba viendo morir a su hijo. ¿Sabe, mi amiga y mi amigo? Muchas veces, y por muchas razones, nos ha tocado a usted y a mí, o nos está tocando vivir situaciones difíciles. Muchas veces usted y yo nos sentimos como Agar, en pleno desierto, pasando por duros problemas y viviendo esos problemas en soledad.
muchas veces hasta llenos de miedo, muchas veces con temores. Le pregunto, ¿se ha llegado a encontrar así o se encuentra así? Pasando por situaciones donde usted no ve salida, pasando por situaciones difíciles en su parte económica, pasando por situaciones difíciles en su salud, pasando por situaciones difíciles en casa, con un hijo, con el esposo, con la esposa, sintiendo vacíos emocionales, sintiéndose rechazado o rechazada. Pues así se encontraba esa mujer. Había perdido la comodidad que tenía al lado de Abraham, el padre de su hijo, y le tocó salir al desierto. Y como lo decíamos hace algunos instantes, allí en el desierto se termina la provisión que llevaba. Y no era mucha la provisión, llevaba solo agua y pan. Y dice el relato bíblico que el agua que le había dado Abraham para el camino se le acabó, que el pan se le acabó, salió con pocas provisiones y esas pocas provisiones se le acabaron en el camino. Puede que sea la situación que estamos viviendo hoy de escasez. Puede que hoy estemos abriendo la nevera y no veamos nada en ella. Así se encontraba Agar. Y dice la Biblia que cuando ella ve que su hijo está sin fuerza y a punto de morir de hambre y de sed, decide dejarlo debajo de un arbusto para que por lo menos tuviera algo de sombra y el niño pudiera morir en mejores condiciones, por decirlo así. Ella, en medio de su dolor, decide apartarse de allí, del arbusto del niño, unos cuantos metros. Agar decía, es que no quiero ver morir a mi hijo. Y desde esa distancia espera la muerte de su hijo, sola y en pleno desierto. Allí dice la Biblia que esta mujer empieza a llorar. Escucha esto. Agar estaba llorando, viendo cómo su hijo moría de hambre y de sed. Pero Agar no estaba llorando solo por eso. Agar estaba llorando también porque estaba viendo cómo una promesa que había recibido de parte de Dios tiempo atrás también moría junto con su hijo. Le repito, Agar estaba llorando. Agar estaba llena de temor porque estaba muriendo su hijo, pero también estaba muriendo una promesa, una palabra, un sueño, una esperanza que había recibido de parte de Dios tiempo atrás. Por eso Agar lloraba, por eso Agar estaba llena de temores. Y permítame, y me regreso unos cuantos años en esta historia. Resulta que no era la primera vez que Sara y Agar tenían problemas. Si usted se da a la tarea de leer el capítulo 16, recuerde que estamos leyendo la historia o estamos mirando la historia del capítulo 21 de Génesis. Pero si usted se va unos capítulos atrás, exactamente en el capítulo 16, nos daremos cuenta que cuando Agar quedó embarazada, ella empezó a mirar con desprecio a su señora Sara. Recordemos que Agar era la esclava de Sara. Y Sara le había dicho a su esposo Abraham, ten un hijo con mi sierva, con mi esclava, y vamos a hacer que ese hijo sea nuestro. Así que Agar quedó en embarazo. Y las cosas a Sara no le salieron como ella pensaba. Agar se llenó de soberbia, Agar se llenó de orgullo y empezó a mirar con desprecio a su señora. A lo mejor Agar se creía más importante que su señora, más privilegiada que su señora, más bendecida que su señora, al ver que ella sí había podido concebir un hijo de Abraham. Y por esa razón, Agar miraba con desprecio a Sara, y podríamos decir que hasta la humillaba. Eso dice Génesis capítulo 16. Y Sara, molesta por la actitud de Agar, le pide a Abraham que la echara de la casa. Y así sucedió. A Agar le tocó salir embarazada de la casa de Abraham, porque Agar no era, como decimos en Colombia, una perita en dulce.
Agar no era un huesito fácil de roer, Agar era difícil. Y le tocó en aquella ocasión, aún embarazada, salir de la casa de Abraham. Recuerde, eso fue años atrás. Así que no era la primera vez que esto sucedía. Y dice el relato bíblico que mientras Agar huía de la casa de Sara y de Abraham, se le apareció un ángel a Agar. Y el ángel le dijo: oye, Agar, ¿y qué haces? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? Y dice el relato bíblico que Agar le dijo: mira, es que estoy huyendo de mi señora Sara. Y el ángel en ese momento le dijo a Agar: oye, Agar, vuelve a donde Sara. Vuelve a la casa de tu señora. Y eso sí, pórtate bien. Ponte sumisa ante ella. No la humilles, no la mires con desprecio. Le dice el ángel: mira, no está bien que hagas eso. Regresa ante tu señora, preséntate ante ella y empieza a portarte bien. Y luego, el ángel en aquella ocasión le dijo a Agar: mira, Agar, y por tu hijo no te preocupes. Yo también voy a bendecir a tu hijo. Tu hijo también será bendecido grandemente. Tu hijo será un hombre fuerte. Así que vete tranquila, porque Dios estará con tu hijo. Esa fue la promesa que Dios le dio años atrás a esta mujer llamada Agar respecto a su hijo. Eso lo dice Génesis capítulo 16, del verso 8 al verso 14. Así que quiero que se imagine eso. Ya a ella, a Agar, la habían echado de la casa por portarse mal. Dios le había dado a ella una nueva oportunidad. Dios en aquella ocasión le dijo a través del ángel: vuelve, pero pórtate bien. Pero Agar como que no aprendió la lección. Porque en el capítulo número 21 la encontramos de nuevo burlándose de Sara, burlándose de Isaac, el nuevo hijo de Abraham con Sara. Y por esa razón la vuelven a echar de la casa. Porque Dios le había advertido, porque Dios le había dicho que se portara bien, pero le entró por un oído y le salió por otro. Y ahora estaba viviendo un nuevo desplazamiento por su propia culpa, por su mal comportamiento. Pero al punto exacto donde quiero llegar, el punto exacto al que quiero referirme es este. Dios le había dado una promesa a Agar. Y la promesa era que su hijo también sería bendecido. Se la había dado años atrás. Dios le había dicho que la descendencia de su hijo también sería grande. Y Dios le había prometido a Agar que él estaría con su hijo. En otras palabras, había promesa de parte de Dios. Y ahora Agar se encontraba en pleno desierto con su pequeño hijo muriendo de hambre y de sed. Yo quiero que piense esto por algunos instantes. Ella lloraba no solo porque su hijo moría, sino porque estaba viendo cómo la promesa que Dios le había dado años atrás también moría. Porque estaba viendo cómo su esperanza moría, cómo su esperanza se iba. Pero allí, en medio de su llanto, en medio de su dolor, allí en medio de sus temores, allí en medio de la pérdida, allí en medio de la desesperanza, allí mientras Agar lloraba y el niño gritaba, porque eso me relata la historia bíblica, que Agar lloraba y que el niño gritaba, allí en medio de esa situación, allí en pleno desierto, Dios se manifiesta. Y dice el versículo número 18 que Dios le dice a Agar: oye, Agar, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Agar? Y le dice Dios: Agar, no tengas miedo. Le dice Dios a Agar de una u otra manera: Agar, no llores, Agar, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque ya escuché los gritos del niño. No tengas miedo, no llores, porque ya escuché los gritos del niño. Y dice el versículo número 18 que Dios le dice a Agar: Agar, anda, levántalo,
tómalo de la mano, porque tu hijo no va a morir. Y le recuerda a Dios la promesa que le había hecho años atrás, pues sus descendientes llegarán a ser una gran nación. Dice el verso número 19 que en ese momento Dios le abrió los ojos a Agar y permitió que Agar viera un pozo de agua. Mire, el dolor, la desesperanza, el desierto, los problemas y la adversidad le habían cegado los ojos a Agar y no había visto un pozo de agua, y Dios le abrió los ojos a Agar, permitió que ella viera un pozo de agua. Esto lo había dicho en devocionales hace algún tiempo. La Biblia dice que Dios le abrió los ojos a Agar y permitió que ella viera un pozo de agua. La Biblia no dice que Dios creó un pozo de agua. La Biblia no dice que Él abrió un pozo de agua. El pozo de agua estaba, solo que Agar no lo había visto. Y Dios permitió que ella viera el pozo de agua. Mire, muchas veces cuando nos llenamos de angustia, de desesperanza, muchas veces cuando vienen los problemas, la adversidad, cuando nos ponemos a llorar y a lamentarnos y a permitir que los temores nos invadan, nos empezamos a cegar y no vemos lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces por nuestros errores y por nuestros malos comportamientos, por nuestras malas actitudes, Dios permite que pasemos a ciertos desiertos y allí se nos nubla la visión, porque se une el problema más nuestra mala actitud. Y dice el verso 19 que Dios permitió que Agar viera un pozo de agua, y ella corrió, llenó la bolsa y le dio de beber al niño. Le repito, mi amiga y mi amigo, así sucede muchas veces en nuestra vida. Pasamos por plenos desiertos. Vivimos ciertas situaciones de escasez, así como le tocó vivir a Agar. ¿Sabe algo? Muchas veces me pregunté, muchas veces me hice esta pregunta. ¿Pero por qué Abraham, siendo un hombre con tanto dinero, un hombre con tantas posesiones, por qué Abraham, siendo un hombre próspero, por qué echó a su hijo y a la madre de su hijo, a Agar, con solo agua y pan? Y muchas veces dije, pero este Abraham tan tacaño, ¿por qué no sacó a su hijo y a la mamá de su hijo con una muy buena provisión? ¿Por qué no lo sacó con una buena herencia? ¿Por qué no lo sacó con ganado, con provisiones, para que ellos no sufrieran en el camino? Muchas veces me hice esa pregunta y muchas veces dije, este Abraham era como tacañito. Pero ¿sabe algo? A través de esta historia encuentro la respuesta a esa pregunta. Y la respuesta hoy la tengo muy clara. Y la respuesta es esta. Era necesario que Agar e Ismael pasaran por el desierto. Era necesario que Agar e Ismael vivieran un momento de escasez. ¿Para qué? Para poder tener una experiencia personal con Dios. Ya Agar había vivido una experiencia similar por su mala actitud, por su mal comportamiento. Y Dios mismo la había reprendido y le dijo, oye Agar, vuelve a casa y pórtate bien. Y ella volvió, pero no se portó bien. Ella no aprendió la lección y por eso la volvieron a echar. Agar necesitaba un trato especial de Dios. Si Abraham saca a Agar y a Ismael con comodidades, créalo, el proceso, el plan que Dios tenía para ella y la experiencia que Dios tenía para ellos se hubiese perdido. Dios necesitaba tratarlos, Dios necesitaba moldearles, Dios necesitaba cambiarles. Pero si Abraham los saca con comodidades de casa, todo el proceso que Dios tenía para ellos, todo el plan que Dios tenía para ellos se pierde. Quiero que escuche esto, mi amiga y mi amigo. Hay momentos donde puede que nos duela,
Pero hay momentos donde no es bueno darle todo a nuestros hijos, porque el hacerlo podría echar a perder el propósito y el plan que Dios tiene para ellos. Sucede igual que como sucedió con la historia del hijo pródigo. Mire, el padre tenía comodidad, el padre en la historia del hijo pródigo tenía dinero, el padre del hijo pródigo tenía personal a su cargo. En otras palabras, el papá del hijo pródigo tenía la manera de ir y buscar a su hijo para traerlo de vuelta a casa. Pero la gran pregunta es, ¿el padre lo hizo? No, el padre no lo hizo. El padre lo esperó, sí, pero no salió a buscarlo, ni tampoco le mandó dinero extra para que pasara ese momento difícil. No, no lo hizo. ¿Y sabe por qué no lo hizo? Porque era necesario que el hijo que se había ido de casa experimentara un proceso, tuviera un cambio en su vida. Era necesario. El hijo pródigo necesitaba un trato especial de Dios. Por eso, su padre no salió a buscarlo. Pues lo mismo sucedió con Agar e Ismael. Ellos necesitaban experimentar lo difícil del desierto, porque allí iban a tener un encuentro personal con Dios. Mi amiga y mi amigo, no dañe el proceso que Dios quiere hacer con sus hijos. Muchas veces, inclusive, hacemos oraciones equivocadas. Vemos que los hijos están por mal camino y nuestras oraciones son: Dios bendícelo, Dios guárdalo, Dios protégelo, que no me le pase nada. Cuando nuestra oración debería ser, así nos duela: Dios, mi hijo va por mal camino. Mi hijo no está viviendo como debe vivir. Dios, trátalo. Dios, en tus manos está. Haz algo especial con él. Te lo entrego, Dios. Pero muchas veces, repito, nuestras oraciones son: Dios bendícelo, Dios protégelo, Dios guárdalo, que no me le pase nada. Y el hijo nos pide algo y sí, claro, mire, y empezamos con esas actitudes a hacer que el proceso y el plan que Dios tiene para él se pierda. Mire, mi amiga y mi amigo, muchas veces Dios también permite que usted y yo pasemos por ciertos desiertos. ¿Sabe por qué? Porque allí es donde Dios forma nuestro carácter. Porque allí es donde Dios nos hace regresar al camino y a las acciones correctas. Por eso Agar e Ismael vivieron ese momento de crisis. Porque Agar necesitaba cambiar. Porque Ismael también necesitaba tener una experiencia con Dios. ¿Y sabe algo? En esos momentos de crisis, en medio de esos momentos de llanto, en medio de esos momentos de gritos y de angustia como los vivió Agar, Dios está con nosotros. En esos momentos duros, en esos momentos de desiertos, Dios, al igual que lo hizo con Agar e Ismael, también está a nuestro lado para decirnos: hijo, no dejes de creer. Estás en un desierto, estás siendo tratado por mí, pero no dejes de creer. No me he olvidado de lo que te prometí. Por eso, en el verso 18 de Génesis capítulo 21, Dios le dice a Agar: Agar, no llores, Agar, no temas. Anda, levanta a tu hijo, tómalo de la mano, porque él no va a morir, pues sus descendientes llegarán a ser una gran nación. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Agar: estás pasando por un desierto, estás pasando por un trato, estás tocando fondo. Pero tranquila, Agar, yo no me he olvidado de la promesa que le hice a tu hijo. No me he olvidado de la promesa que te hice hace algunos años. Mire, mi amiga y mi amigo, no menosprecie los desiertos, porque allí dice la Biblia que Dios habla a nuestro corazón. ¿Sabe qué dice Oseas capítulo 2 verso 14? Dios dice: he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto. Eso dice Oseas 2:14. Yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Oseas 2:14 dice que Dios
en medio del desierto nos habla. Y de algo estoy seguro, a partir de ese día, la vida de Agar cambió. Agar fue diferente. Créalo, Agar también dejó de ver a Abraham como su proveedor. Agar, a partir de ese momento, dejó de ver a Abraham como su única esperanza y empezó a ver a Dios como el único que podía proveerle. Empezó a ver a Dios como su esperanza. ¿Sabe qué dice el verso 19 de Génesis 21? Dice que en ese momento en el que Agar lloraba y en el que el niño gritaba, Dios le abrió los ojos a Agar y ella vio un pozo de agua y ella corrió a llenar la bolsa y le dio de beber al niño. Mi amiga y mi amigo, muchas veces Dios permite que pasemos por desiertos para quitarnos ciertas dependencias, para que usted y yo aprendamos a depender de Dios, de Él directamente, no de otras personas. Agar veía a Abraham como su proveedor. Agar miraba a Abraham como su esperanza. Y ahora, al salir de casa sin nada, solo con agua y pan, y pasar por un momento difícil en el desierto, ve a Dios de una manera diferente. En el desierto aprendemos también a depender de Dios. Y dice el verso número 18, que Dios allí en pleno desierto, en medio del problema, en medio de la adversidad, le ratificó a Agar la promesa que Dios le había hecho años atrás. Dice el verso 18, anda, le dice Dios a Agar, levántalo, tómalo de la mano, tu hijo no va a morir y sus descendientes también llegarán a ser una gran nación. Mi amiga y mi amigo, Dios no se olvida de lo que un día nos prometió. Dios no se olvida de sus promesas. Puede que estemos viviendo en un desierto, puede que la enfermedad haya tocado a su puerta, puede que la situación no sea fácil, pero Dios no se olvida de lo que un día le prometió. Y dice el verso número 20, que después de aquel día, que después de ese momento difícil que vivió Agar e Ismael, dice la Biblia, que Dios estaba con el muchacho, que el muchacho creció, que el muchacho habitó en el desierto y se convirtió en un tirador de arco. Y Dios hizo de Ismael una gran nación. Eso dice Génesis capítulo 21, versículo número 20. Mire, esta historia nos está mostrando el día de hoy que por muchas razones usted y yo podemos atravesar por desiertos. Y pasamos por desiertos porque allí Dios forma nuestro carácter, porque allí Dios nos hace volver al camino correcto, porque allí Dios corrige muchas actitudes equivocadas que tenemos. Esta historia nos deja ver que allí en el desierto podemos llorar como lo hizo Agar, podemos gritar como lo hizo el niño, pero también nos deja ver que allí en medio del dolor, que allí en medio de la desesperanza, Dios está con nosotros y nos dice, no llores, no temas, porque voy a estar contigo. No estás solo en medio del proceso, yo estoy contigo. Allí Dios en medio del desierto, allí Dios en medio de la dificultad nos dice, oye hijo, no me he olvidado de mis promesas. Te voy a bendecir. Voy a ser tu proveedor. Voy a saciarte, no te voy a dejar. En pleno desierto estoy contigo. Y también hoy Dios nos dice que este desierto que estamos viviendo hoy no es para destruirnos, es solo para moldearnos, para tratarnos, para hacernos mejores. Así que no llores por la situación difícil que estás viviendo. No temas
por los momentos de adversidad que se han levantado. Más bien, levántate, porque el Dios de los cielos está a tu lado. Le invito para que allí donde está, vamos a hacer juntos una oración a Dios. Y dígale hoy: Dios, gracias por esta palabra, por esta promesa que me has dado. Ore conmigo y dígale eso a Dios. Gracias por esta promesa que me regalas el día de hoy. Gracias, Señor, porque a través de esta historia de Agar, puedo ver, Señor, que los desiertos no son para destruirme. Los desiertos son para hacerme volver al camino correcto, porque los desiertos son para tratarme, porque los desiertos son para corregir muchas malas actitudes. Dígale: Dios, ayúdame a aprender, Señor, de los momentos difíciles. Ayúdame a aprender de la adversidad. Gracias, Dios, porque hoy tu palabra me dice que allí, en medio del desierto, tú hablas a mi corazón. Dígale, Señor, que pueda abrir mis oídos para escuchar tu voz. Gracias porque sé que en medio del desierto tú no te has olvidado de las promesas. Dígale, Señor, gracias porque en medio de la adversidad estás conmigo, porque tú eres un Dios de nuevas oportunidades. Si usted aún no ha tenido una experiencia personal con Dios, si usted aún no le ha dicho a Cristo que entre a su corazón, yo le invito para que repita esta oración conmigo y dígale: Señor Jesús, hoy reconozco que te he fallado, pero también reconozco que te necesito. Dígale: Cristo, hoy reconozco que entregaste tu vida en la cruz por mí. Hoy reconozco que derramaste tu sangre para perdonar mi pecado. Dígale: hoy reconozco mi pecado, pero también te pido perdón. Dígale: hoy sé que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Dígale: gracias, Cristo, por reconciliarme con el Padre. Y dígale: Espíritu Santo, yo te pido que a partir de hoy me guíes a toda la verdad y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Señor, hoy oro por cada amigo que se conecta, y cada petición de oración la llevamos delante de ti. Gracias porque tú escuchas nuestra oración y porque tú estás al lado nuestro en medio de todos los momentos, en medio de todas las circunstancias. Levanta a cada oyente y sus familias. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Mi amiga y mi amigo, cuando esté pasando por momentos difíciles, cuando esté pasando por momentos de adversidad, cuando esté llorando como Agar o gritando como Ismael porque ve que la esperanza se le va, recuerde esta historia, la historia de Agar e Ismael en pleno desierto. Recuerde que el Dios que usted y yo tenemos es un Dios de nuevas oportunidades. Recuerde que todos los días, en punto de las 10 de la mañana, estamos haciendo una oración en vivo por usted y por su familia. Todos los días a las 10 de la mañana. Que todos los domingos a las 10 tenemos temas de crecimiento espiritual y personal. Recuerde que también a las 7 de la noche tenemos un devocional de crecimiento espiritual y personal. Queremos que usted crezca como persona en su relación de familia, que en su relación con Dios también crezca, que en todos los aspectos usted y yo podamos mejorar. Por eso encuentra recursos gratis. Nosotros no le cobramos un peso por ninguno de los recursos. Son gratuitos los que están en YouTube. Sí tenemos un libro disponible, por supuesto, que tiene un costo, que tiene un valor, por dos razones. Una, porque el hacer el libro implica unos costos también. Y dos, porque es el medio que estamos usando para poder sostener todo lo que estamos haciendo. Y porque estamos haciendo también obra social. Hemos llevado este libro a las cárceles, lo seguiremos llevando este libro también. Y estamos también con un proyecto de llevar este libro también a Cuba, a Venezuela. Estaremos haciendo un recorrido en estos lugares. Y por eso el libro sí tiene un costo.
el libro Diario de un Vencedor, 60 acciones transformadoras. Yo diría que es de los únicos recursos con costo. Del resto, todo lo que está en YouTube es gratuito. Si usted desea adquirir el libro con letra grande, con talleres, 60 devocionales, un libro que puede regalar, si usted desea adquirirlo, en Amazon lo encuentra. Recuerde que hay una cantidad de páginas que están vendiendo el libro y no son nuestras y no tienen nada que ver con nosotros. Si usted quiere comprar el libro en un sitio oficial donde usted esté seguro que no le van a robar, que no le van a tumbar, que el libro llega realmente a sus manos y que es de buena calidad, lo puede adquirir en Amazon si vive por fuera de Colombia. En Amazon pone Diario de un Vencedor y allí está el libro. En Amazon, Diario de un Vencedor. Y si vive en Colombia, a través de nuestra página oficial www.rodrigoriaño.com, www.devocionalesenlinea.org. El libro Diario de un Vencedor. Lo puede adquirir a través de Amazon si vive por fuera de Colombia o en nuestra página web si vive en Colombia. A ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Gracias por ser y hacer parte de todo lo que hacemos de esta gran familia. Bendiciones, se les ama y un feliz y bendecido domingo para todos.